Capítulo octavo. Lo que le había dicho a la señora Grouse era bien cierto. Había en el asunto que le expuse profundidades y posibilidades que yo carecía de tesón para sondear. Así que cuando volvimos a tocarlo, todas llenas de dudas, concluimos que había que oponer resistencia a las fantasías extravagantes. Había que conservar, aunque fuera el juicio, por difícil que pudiera resultar, para encarar lo que, según nuestra misteriosa experiencia, estaba al parecer fuera de toda duda. Bien entrada esa noche, mientras todos dormían, tuvimos otra charla en mi habitación, y ella acabó por aceptar completamente el hecho indisputable de que yo había visto exactamente lo que había visto. Para convencerla definitivamente de ello, bastó con preguntarle cómo era posible, si todo era invención mía, que de las personas que se me habían aparecido, yo podía dar una descripción que daba cuenta hasta el último detalle de sus señas personales, unos retratos que, al presentárselos, ella había reconocido y nombrado de inmediato. Claro está que ella quería, y cómo culparla, tapar todo el asunto. Mas yo me apresuré a asegurarle que mi interés en él se había convertido bruscamente en una búsqueda del modo de escapar. Terminé por afirmarle cordialmente que con las repeticiones, pues dábamos por sentado que las habría, yo me acostumbraría al peligro, y le aseguré con toda claridad que mi exposición personal había pasado de improviso a ser la menor de mis preocupaciones. Lo intolerable era mi nueva sospecha y, no obstante, las últimas horas del día habían traído algún alivio aún para esta complicación. Cuando nos separamos después de mi primera crisis de esa tarde, yo obviamente había regresado con mis alumnos, pensando que el mejor remedio para mi desánimo era el encanto de ellos, que yo ya había descubierto como un recurso que podía fomentar y que hasta el momento no me había fallado. En otras palabras, me sumergí de nuevo en la compañía especial de Flora y allí constaté, era casi un lujo, que ella podía poner su sabia manita en el punto preciso del dolor. Me había mirado con tierna intriga y luego me había acusado de frente de haber llorado. Yo suponía que se me habían borrado las feas huellas del llanto, pero ante tan insondable caridad podía, literalmente, así fuera por el momento, alegrarme de que no hubieran desaparecido por completo. Contemplar las profundidades azules de los ojos de la niña y decir que su encanto era el truco de una malicia precoz sería ser culpable de un cinismo ante el cual yo, naturalmente, prefería renunciar a mi propio juicio y, mientras pudiera, a mi agitación. No podía renunciar por el mero hecho de quererlo, pero sí le podía repetir a la señora Grouse, como una y otra vez lo hice en la habitación a altas horas de la noche, que con las voces de nuestros amiguitos en el aire, su presión contra el pecho y sus rostros fragantes contra la mejilla, todo quedaba en nada, excepto su desvalimiento y su belleza. Fue una lástima que, de alguna manera, para aclarar las cosas de una vez por todas, yo tuviera también que volver a enumerarle los sutiles indicios que por la tarde, junto al lago, habían hecho que fuera un milagro conservar mi serenidad. Fue una lástima verme en la obligación de reexaminar la certeza que tuve en ese instante y repetir cómo se me había revelado que la inconcebible comunión que descubrí tenía que ser para ambas partes un asunto habitual. Fue una lástima que yo debiera volver a enumerar con voz trémula mis razones
para no haber siquiera, en mi delirio, dudado de que la niña veía a nuestra visitante tan bien como yo ahora veía a la señora Grouse, y que ella quería, por eso justamente, hacerme creer que no la veía, mientras que, por otro lado, sin revelar nada, conjeturaba sobre si yo también la estaría viendo. Fue una lástima tener que recapitular las siniestras maniobrillas por medio de las cuales la niña buscó distraer mi atención, el aumento perceptible de su actividad, la mayor intensidad del juego, el canto, el parloteo sin sentido y sus invitaciones a retosar por el prado. Así todo, de no haberme permitido ese repaso para demostrar que no había nada malo en todo eso, se me habrían escapado los 2 o 3 sutiles elementos de consolación que aún me quedaban. Por ejemplo, no podría haberle aseverado a mi amiga que estaba segura, lo cual ya era algo, de que yo por mi parte no me había traicionado. No habría tenido ocasión, apremiada por la necesidad, por la desesperación anímica o qué sé yo, de obtener más ayuda ilustrativa poniendo a mi colega contra la pared. Bajo presión, me había contado mucho, poco a poco, pero una arista esquiva del lado oscuro de todo eso seguía rozándome la frente como el ala de un murciélago. Y recuerdo que en aquella ocasión, porque la casa silenciosa y la concentración que nosotras suscitaban, tanto el peligro como la vigilia, parecían ser propicias, consideré que era menester acabar de descorrer el telón. No puedo creer algo tan horrible, recuerdo haber dicho. No, que quede muy en claro, mi querida señora, pero si lo creyera, mire usted, hay algo que tendría que preguntarle sin más contemplaciones. Ah, si una pizca, vamos. ¿Qué tenía en mente cuando estuvimos tan angustiadas ante el regreso de Miles por esa carta del colegio y usted me dijo, ante mi insistencia, que no afirmaba que él, en un sentido estricto, nunca hubiera sido malo? Lo cierto es que él nunca ha sido malo en estas semanas que he convivido con él, y lo he observado con tanta atención. Ha sido un tan sereno portento de bondad y amor que es una delicia. Por ende, usted bien hubiera podido afirmar lo contrario, a no ser que, tal como ocurrió, tuviera algún reparo. ¿Cuál era ese reparo y qué episodio de su observación personal de él se refería a usted? La pregunta era bastante directa, pero la ligereza no era nuestra tónica. Y, en fin, antes de que el gris de la alborada nos aconsejara despedirnos, ya había conseguido mi respuesta. Lo que mi amiga tenía en la cabeza resultó ser inmensamente pertinente. Era nada más y nada menos que el dato particular de que, por un periodo de varios meses, Quint y el niño habían estado siempre juntos. Era, además, la muy decorosa pista de que ella se había aventurado a criticar la conveniencia, a sugerir la disparidad de una relación tan estrecha, llegando incluso al extremo de hablarle con franqueza a la señorita Jessel. La señorita Jessel le había solicitado, con suma altanería, que se ocupara de sus propios asuntos, y al oír esto la buena mujer había abordado directamente al pequeño Miles. Lo que le dijo, yo seguía apremiándola, fue que al menos a ella no le gustaba que los caballeritos olvidaran su posición social. Por supuesto que, al oír esto, la acorralé aún más. ¿Le recordó que Quint no era más que un sirviente raso? Se puede decir que sí,
y por una parte me respondió mal, y por la otra, dije, haciendo una pausa, ¿le repitió él a Quint lo que usted le había dicho? No, no fue eso, más bien fue lo que no quiso repetir, dijo, todavía capaz de sorprenderme. En todo caso, agregó, estoy segura de que no le dijo nada a Quint, pero negó ciertas ocasiones. ¿Cuáles ocasiones? Las que habían pasado por ahí juntos, como si Quint fuera su preceptor, y muy pomposo, si a eso vamos, y como si la señorita Jessel solo estuviera para la niñita. Las veces en que había salido con el tipo, quiero decir, y pasado horas enteras con él. Disimuló, pues, al respecto, diciendo que no lo había hecho. Su asentimiento fue tan claro que me llevó a añadir al punto. Ya veo, mintió. Oh, masculló la señora Grouse, sugiriendo así que eso no tenía importancia, cosa que respaldó con un comentario adicional. Mire, al fin y al cabo, a la señorita Jessel eso no le importaba. Ella no se lo tenía prohibido. Reflexioné por un momento. ¿Él adujo eso para justificarse? Ante estas palabras, ella volvió a abatirse. No, jamás habló de eso. ¿Nunca la mencionó a ella con relación a Quint? Sin ocultar su sonrojo, la señora Grouse vio a dónde apuntaba yo. Bueno, él no dejaba ver nada, lo negaba todo. Sí, lo negaba todo, repitió. Dios, ¿cómo la apremié entonces? Así que usted veía que él estaba al tanto de lo que había entre ese par de desgraciados. No lo sé, de veras, gimió la pobre mujer. Sí lo sabe, pobre criatura, repliqué. Solo que usted no tiene el espantoso atrevimiento mío y se guarda por timidez, por modestia y por delicadeza hasta la impresión que más la hizo sufrir en el pasado, cuando tuvo que hacerle frente a todo en silencio, sin mi ayuda. Pero se lo voy a sacar. Espere usted. Había algo en el niño que le hacía pensar, continué, que él encubría y ocultaba las relaciones de ellos. Oh, él no podía evitar que usted supiera la verdad. Ya lo creo, pero cielos, añadí con vehemencia, poniéndome a pensar, eso muestra lo que ellos consiguieron hacer de él. Ah, nada que no esté bien ahora, intercedió la señora Grouse en tono lúgubre. No me extraña esa cara que puso usted, insistí, cuando le mencioné la carta del colegio. Dudo que fuera como la que usted tenía, replicó con su brusca llaneza. Y si él era tan malo entonces, ¿cómo es posible que ahora sea un ángel? Sí, es cierto. Si era un demonio en el colegio, ¿cómo, cómo, cómo? Bueno, le dije atormentada, usted va a tener que preguntármelo otra vez, aunque es posible que me tarde varios días en responderle. Vamos, pregúntelo otra vez, exclamé, de tal modo que mi amiga abrió mucho los ojos. Hay direcciones por las cuales no puedo aventurarme de momento, dije, volviendo mientras tanto a su primer ejemplo de hacía poco, en el de la feliz capacidad del niño para portarse mal de vez en cuando. Si Quint, en el llamado de atención de que usted habla, era un sirviente raso, me figuro que Miles le contestó que usted también lo era. Ella volvió a asentir, en grado suficiente para que yo siguiera. ¿Y le perdonó eso? ¿Usted no hubiera hecho lo mismo? Claro que sí.
Y entonces, en medio del silencio, intercambiamos sendas risas, extrañamente divertidas. Continué luego. En fin, mientras él estaba con ese sujeto, la señorita Flora la señorita Flora la pasaba con la mujer. A todos les cuadraba muy bien. Se me hizo que a mí también me cuadraba demasiado bien. Lo que quiero decir es que cuadraba exactamente con la pavorosa idea de que en ese mismo instante yo me prohibía contemplar. Mas conseguí ocultarla también que, de momento, no voy a arrojar más luz sobre ella que la que pueda ofrecer la última observación que le hice a la señora Grouse. Confieso que los hechos de que me mintiera y fuera tan insolente son muestras menos atractivas de lo que yo esperaba sobre ese arrebato de hombrecito primitivo que tuvo él. Sin embargo, reflexioné, me debo conformar, pues me hace sentir más que nunca que debo estar alerta. Me sonrojé enseguida, y al ver en la cara de mi amiga que ella le había perdonado con muchas menos reservas de lo que, en vista de su anécdota, me hubiera permitido hacer mi propia ternura, constaté esto cuando, de pie junto a la puerta del salón de clase, se despedía de mí. ¿No le estará acusando de mantener una relación que me esconde? Mire, mientras no haya otras evidencias, yo no acuso a nadie. Y, antes de cerrarle la puerta para que se marchara a sus habitaciones por otro pasillo, añadí, solo me queda esperar.
Capítulo octavo. Lo que le había dicho a la señora Grouse era bien cierto. Había en el asunto que le expuse profundidades y posibilidades que yo carecía de tesón para sondear. Así que cuando volvimos a tocarlo, todas llenas de dudas, concluimos que había que oponer resistencia a las fantasías extravagantes. Había que conservar, aunque fuera el juicio, por difícil que pudiera resultar, para encarar lo que, según nuestra misteriosa experiencia, estaba al parecer fuera de toda duda. Bien entrada esa noche, mientras todos dormían, tuvimos otra charla en mi habitación, y ella acabó por aceptar completamente el hecho indisputable de que yo había visto exactamente lo que había visto. Para convencerla definitivamente de ello, bastó con preguntarle cómo era posible, si todo era invención mía, que de las personas que se me habían aparecido, yo podía dar una descripción que daba cuenta hasta el último detalle de sus señas personales, unos retratos que, al presentárselos, ella había reconocido y nombrado de inmediato. Claro está que ella quería, y cómo culparla, tapar todo el asunto. Mas yo me apresuré a asegurarle que mi interés en él se había convertido bruscamente en una búsqueda del modo de escapar. Terminé por afirmarle cordialmente que con las repeticiones, pues dábamos por sentado que las habría, yo me acostumbraría al peligro, y le aseguré con toda claridad que mi exposición personal había pasado de improviso a ser la menor de mis preocupaciones. Lo intolerable era mi nueva sospecha y, no obstante, las últimas horas del día habían traído algún alivio aún para esta complicación. Cuando nos separamos después de mi primera crisis de esa tarde, yo obviamente había regresado con mis alumnos, pensando que el mejor remedio para mi desánimo era el encanto de ellos, que yo ya había descubierto como un recurso que podía fomentar y que hasta el momento no me había fallado. En otras palabras, me sumergí de nuevo en la compañía especial de Flora y allí constaté, era casi un lujo, que ella podía poner su sabia manita en el punto preciso del dolor. Me había mirado con tierna intriga y luego me había acusado de frente de haber llorado. Yo suponía que se me habían borrado las feas huellas del llanto, pero ante tan insondable claridad